y cómo estamos tratando de medir el impacto que este programa tiene en la sociedad, ¿no? Y cómo el voluntariado contribuye a ese cambio en la sociedad que buscamos a través de estos programas. Bueno, realmente nosotras vamos a compartir nuestra experiencia, pero queremos que esto sea un espacio de intercambio, ¿no? Entre distintas entidades, que veamos un poco en qué estamos trabajando y bueno, intercambiar aprendizajes y experiencias. Bueno, informaros de que estamos grabando la sesión para luego extraer conclusiones que nos vendrá muy bien. Recomendaros que encendáis vuestra webcam para que podamos vernos las caras y todo sea más... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola. En la medida de lo posible, mantened el micrófono apagado para que se escuche bien a las personas intervinientes. Y si tenéis alguna pregunta, la podéis dejar por el chat e iremos habilitando espacios para trasladar las preguntas a los ponentes y las ponentes, ¿de acuerdo? Y Aitor, ¿si puedes pasar de...? Vale. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte de la sesión que hemos titulado El valor de la evaluación de impacto en voluntariado. Y vamos a contar con Cayetana Bellisco, de Movimiento por la Paz, y con María Ángeles Altozano, de FEBUCAM. Pues nada, os doy paso. Cayetana. Bueno, pues, ¿se me oye bien? Sí. Hola, buenos días a todas, a todos. Bueno, como ha comentado mi compañera Andrea, estamos en pleno proceso de evaluar el impacto de nuestros programas de voluntariado, en particular el que nosotras llamamos el programa de voluntariado Mentor. Es un programa, bueno, un poco que impulsamos hace 2 años, un poco con el enfoque de incorporar una figura de voluntariado más transformador, con un cierto toque de innovador, un poco queriendo, bueno, modificar la figura del voluntariado que hasta hace 2 años veníamos promoviendo en nuestra organización, que era, bueno, pues un voluntariado más clásico, más al uso, por así decirlo, y quisimos incorporar un voluntariado, bueno, vamos a irlo trabajando después, pero bueno, un voluntariado que estableciera una relación con las personas beneficiarias de la labor voluntaria desde un enfoque de horizontalidad, desde una bidireccionalidad y desde un trabajo donde tanto la persona voluntaria como la persona beneficiaria de esa acción voluntaria tuvieran algún tipo de enriquecimiento en esa relación, ¿no? Bueno, este modelo de voluntariado en el año 2018 fue financiado por el Ayuntamiento de Madrid y bueno, en estos años hemos ido trabajando en incorporar esta figura de voluntariado mentor en la organización. ¿Por qué queremos incorporar la evaluación de impacto en este momento? Pues porque la incorporación de esta nueva figura de voluntariado nos ha hecho ver la necesidad de superar esta inercia que seguro que todas las personas que estáis participando en esta sesión, que venís de organizaciones, compartís, ¿no? Esta inercia de justificar proyectos en base a resultados e indicadores y no tanto en base al impacto social que los programas que gestionamos tienen sobre las personas, sobre nuestras propias organizaciones y sobre la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, se juntaron un poco estos 3 elementos, por eso pongo aquí por qué hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues por eso mismo, primero porque hemos incorporado este nuevo modelo de voluntariado mentor. Segundo, porque el Ayuntamiento de Madrid bueno, pues nos respaldó en esta iniciativa. Y segundo, por esta necesidad de incorporar el enfoque de impacto social en nuestros programas y proyectos, no solo dirigido a resultados, sino también al impacto social sobre las personas, la organización y la sociedad en su conjunto. Bueno, pues la evaluación de impacto, ¿qué
qué es o cómo la entendemos desde MPDL. La idea es que también en este espacio podamos debatir qué es esto de la evaluación de impacto, bueno, para las distintas organizaciones. No necesariamente tenemos que coincidir. Para MPDL nos parece que la evaluación de impacto nos puede indicar el efecto que tienen nuestros programas y proyectos en el entorno, ¿no? Desde un enfoque económico, técnico, sociocultural, institucional o a nivel medioambiental, ¿no? Ver cuáles serían esos efectos en el entorno de nuestros programas. Luego lo planteamos como una evaluación de final, ¿no? de suma, de ver si los resultados que hemos planificado al inicio realmente son alcanzados al final del proceso. Y luego, bueno, creemos que nos ayuda a saber si ha habido cambios. Si en realidad nuestro programa ha tenido no solo sí, como os digo en la frase en cursiva debajo, no solo si nuestro programa ha favorecido cambios solo por la puesta en marcha, sino si esos cambios hubieran ocurrido de la misma forma si nuestro programa no hubiera sido llevado a cabo. Y cambios desde qué perspectivas, cambios en qué segmentos de población, cómo han contribuido esos cambios, qué magnitud han tenido, etcétera, ¿no? Bueno, esto sería un poco hacia dónde dirigimos nuestra evaluación o cómo entendemos la evaluación de impacto. Sí, Andrea, por favor, si puedes pasarme. Bueno, os pongo aquí un poco el para qué nos planteamos esta evaluación de impacto. Bueno, un poco para ver la diferencia entre lo que ha sucedido con el programa y lo que habría sucedido si no lo hubiéramos puesto en marcha, ¿no? También un poco para identificar si el impacto social o la transformación que buscamos o los cambios que hemos obtenido podríamos atribuirlo único y exclusivamente gracias al programa o ha habido algún otro elemento que ha interferido, ¿no? en esos impactos, transformaciones y cambios. Y bueno, y lo más importante es identificar si los cambios y transformaciones sociales que nuestro programa ha causado no han sucedido como efecto del programa y no solo durante el mismo, ¿no? Bueno, en definitiva sería identificar las causas o ese elemento de causalidad que relaciona los impactos en las personas, las organizaciones y en la sociedad en su conjunto a raíz del programa que hemos puesto en marcha. Y bueno, esto sería un poco nuestro enfoque de evaluación de por qué y para qué y qué entendemos como evaluación de impacto, pero nos interesa también enfocarlo a nuestros programas de voluntariado. Bueno, ahí María Ángeles va a incorporar, nos va a contar cómo lo están haciendo ellas desde FEBOCAN y cómo, bueno, nos va a poner como ejemplo una herramienta concreta. En nuestro caso, bueno, creemos que el voluntariado contribuye de manera decisiva al impacto social, pero sin embargo nos parece que las medidas propuestas hasta ahora, en estos últimos años, realmente han tenido un eco muy limitado. A pesar que desde que las plataformas, las organizaciones seguimos impulsando o seguimos promoviendo esta necesidad de evaluar el impacto del voluntariado, creemos que hasta ahora todavía este eco es muy, muy limitado. Y sin embargo consideramos que tiene un valor fundamental evaluar el impacto del voluntariado. Y bueno, ¿y por qué, no? Creemos que el voluntariado se vería mucho más valorado y reconocido si fuera medido y presentado su peso real, ¿no? en la consecución del bienestar general
y el impacto que tiene sobre la sociedad en su conjunto. Además, para las entidades y los gestores o las entidades gestoras de voluntariado, conocer el volumen y las características del voluntariado nos es de gran importancia. Yo creo que en esto podemos coincidir todas las organizaciones, ¿no? Sobre todo porque a la hora de promover y captar o incorporar personas voluntarias a nuestras organizaciones, necesitamos conocer el perfil del voluntariado, las necesidades que tiene el voluntariado y además poder mejorar este sentido de pertenencia que buscamos en el voluntariado en nuestras organizaciones. Y luego, bueno, medir el voluntariado es fundamental para conocer, sobre todo, cuánto aportan en la construcción de una sociedad más participativa, desde un enfoque de ciudadanía global, de impacto y construcción de sociedades más justas e igualitarias, ¿no? Y por último, creemos que medir el impacto social que tiene el voluntariado permite demandar políticas de promoción del voluntariado, demandar recursos para promover políticas públicas de promoción del voluntariado y de esta manera poder soportar o dar mayor soporte, visibilidad y promover de una manera bueno, más contundente la labor voluntaria. Bueno, yo os ponía aquí que en ocasiones lo que no es medible no es visible. Podría haber matices, ¿no? en esta frase, pero en el caso del voluntariado nosotros creemos que sí es necesario medir este impacto, este valor que tiene el voluntariado para hacerlo más visible, ¿no? Entonces, bueno, os he querido dar un poco una visión general del por qué, para qué, cómo entendemos en MPDL la contribución del voluntariado y cómo podría impactar si fuéramos capaces de medir mejor el impacto social que tiene el voluntariado. Me gustaría dar paso a María Ángeles, que seguro que puede ahondar mucho más en algunas ideas que he planteado y no robo más tiempo. Muchas gracias. Gracias, Cayetana. Bueno, pues nada, hola, buenos días a todos y bueno, qué bien, ¿no? Que de gente interesada en medir el impacto del voluntariado, en que pongamos el valor, el voluntariado, y gracias a MPDL por proponer la iniciativa y la colaboración. Yo voy a continuar un poco con lo que ha dicho Cayetana, sí que quiero presentaros una herramienta. En FEBOCAN es cierto que no tenemos ni un modelo establecido, ni se hace porque digamos que esto de medir el impacto voluntariado está como muy nuevo, ¿no? Pero sí que este año, a lo largo de todo el año, hemos tenido la ocasión de colaborar, bueno, pues además con una alumna y una profesora de la Complutense, y hemos hecho como lo que sería un borrador de herramientas que se podría usar para medir el impacto de los programas de voluntariado. Pero voy a enganchar, pues conectando un poco con lo que decía Cayetana, ¿no? De que a veces yo creo que veis la presentación, ¿verdad? A ver, sí, ¿no? Vale. Entonces digo, quería conectar un poco con lo que decía ella, ¿no? Vale, vamos a medir, pero a veces como, venga, una herramienta, voy a medir, ¿no? Venga, formularios, hacemos un curso, medimos. Pero creo que deberíamos pararnos un poco antes de medir y tener en cuenta qué es medir, o sea, qué queremos conseguir midiendo. Me parece que hay dos conceptos que tenemos que tener claro, qué es medir, qué entiendo yo por medir, para que podamos hacer una herramienta, ¿no? Que sea útil y además una herramienta que luego se debe ir mejorando. Esto no es que yo os voy a dar la herramienta, la clave y todo fundamental, sino que esto se tiene que ir mejorando y saber también qué quiero yo decir cuando digo que voy a medir el impacto del voluntariado, qué es qué es el impacto del voluntariado, ¿no? Yo decía que bueno, medir el impacto del voluntariado es ver de qué manera los programas de voluntariado cambian y mejoran la sociedad, que eso es lo que queremos, ¿no? Queremos hacer programas que hagan que esta sociedad sea un poco mejor con la colaboración de personas voluntarias, pues que tengamos en cuenta esto. Entonces, lo que tendré que plantearme es en ese objetivo mío final, ¿no? En mi objetivo final de que la sociedad sea un poquito mejor, tendré que ver qué preguntas hago para ver si yo he conseguido llegar a ese objetivo de ser un poquito mejor. Por eso digo que importante es que sepamos que medimos,
qué preguntas, ¿no? Que cuando hacemos los cuestionarios, grado de satisfacción, pero nos va a servir, esa pregunta me va a llevar a saber si el grado de satisfacción, si que la gente esté contenta en un programa se traduce al final en que hemos mejorado la sociedad. Pues eso también dependerá de cada entidad. Yo creo que tenemos que medirnos acorde a lo que somos cada una de las entidades. Yo partí aquí, ¿no?, de la propuesta de la definición del voluntariado. ¿Qué es el voluntariado? ¿Cómo el voluntariado mejora la sociedad? Pues mejoramos la sociedad, ¿no?, haciendo acciones y servicios, con lo cual ahí podríamos medir, ¿no?, número de actividades, que está bien, que a veces lo hacemos, que se hacen de una manera responsable, solidaria, ahí podríamos medir la actitud de las personas, el grado de, que medimos muchas veces, valora tu grado de satisfacción para ver si tenemos personas voluntarias implicadas y responsables. Entonces sí estaríamos contribuyendo a esta transformación, que se haga de una manera libre, responsable y con el objetivo de favorecer la inclusión, la autonomía de las personas con las que trabajamos, la igualdad. Aquí igual cuando hacemos porcentaje, la diferencia, ¿no?, el porcentaje, la diferencia, el número de personas que empezó un programa y el número de personas que lo acaba. Medimos a veces esos porcentajes, sí que verdaderamente eso nos daría una idea de, oye, se ha conseguido transformar, ¿no? Hemos conseguido mejorar un poquito, transformar esa realidad social dentro de mi ámbito, cada entidad dentro de su ámbito. Por eso yo parto de cuál es mi meta general, ¿no? A lo grande es mejorar la sociedad, pero para eso tengo que dar pasitos, que son los que podemos ir midiendo, mis objetivos, lo que puedo medir. El grado, la diferencia, lo que tenía y lo que tengo, el número de personas. Digo, esos son los pequeños pasitos que nos van a llevar a esa meta final. Y luego a mí me parece que es muy importante que en este proceso que tengamos claro cuál es el cambio social que yo espero conseguir con mi proyecto. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de personas migrantes y lo que quiero es que al final sean más autónomas, pues los pasitos que tendré que seguir son estos. Pues tengo un programa para enseñar a personas migrantes a hablar español. Es como, he conseguido ese paso. Las personas que estaban ya se desenvuelven hablando español como para gestionar sus propios papeles o trámites administrativos. Sí, estoy más cerca de conseguir la autonomía de personas migrantes. Ponía este ejemplo, ¿no?, porque yo creo que tenemos que hacerlo desde nuestro ámbito para que seamos realistas. Y luego me parecía importante en estos pasitos, en estos logros que yo voy midiendo, creo que tenemos que hacernos una pregunta fundamental, que es cuando medimos, he estado todas estas encuestas, pongo aquí ejemplos, bueno, ejemplos personales curiosos, pero bueno, cuando medimos y preguntamos muchas veces, venga, vamos a preguntar, y nos hacen un test que tiene 20 preguntas, que es como, ¿qué te ha parecido la labor del formador? ¿Qué cosas mejorarías? ¿Qué cosas no te han gustado? Valora del 1 al 10, ¿no? Y hacemos, incluso a veces metemos preguntas que son lo mismo, que nos van a llevar a la misma respuesta. Yo creo que lo que tenemos que preguntar es si realmente con lo que yo mida, con lo que yo saque de ahí, tengo capacidad para tomar medidas. Porque si yo no tengo capacidad para cambiar nada, ¿para qué estoy midiendo? ¿Para qué estoy preguntando, no? Yo tengo un programa formativo que es el A y no lo voy a cambiar este año porque no tengo recursos, vamos a poner. Y luego le pregunto a la gente si el programa le gusta y me dicen que no. ¿Me sirve de algo saber que no? Si yo ya he decidido que no lo voy a cambiar. Entonces me parece que las entidades también tenemos que tener recursos cuando midamos para tomar medidas. Si no voy a modificar nada, tampoco voy a llegar a mi meta, ¿no? Yo pongo preguntas tan absurdas, ¿no? Valora tu familia del 1 al 10. ¿Me serviría valorar a mi familia del 1 al 10? ¿La puedo cambiar? Si no puedo cambiar, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Valora cuánto, ¿no? Yo decía, ¿cuánto quieres a tu pareja? Es como, ¿vas a tomar alguna medida? ¿Vas a hacer algo para que eso sea más? O sea, lo traslado un poco más en el ámbito más superficial, pero porque aquí están las preguntas que a veces hacemos, ¿no? El conocimiento, el grado de satisfacción, las personas, pero que tengamos en cuenta y que estemos dispuestos a tomar medidas. Pongo dos ejemplos muy actuales. Uno es, ¿no?, queremos hacernos, yo digo, queremos todos hacernos un test de antígenos y yo pienso, si te haces el test y sales positivo, ¿te vas a estar 10 días en tu casa y no te reunirás con tu familia en Navidad? ¿Estás dispuesto a tomar esa medida? Porque si no, ¿para qué mides? Igual, bueno, y este ejemplo que está aquí, ¿no? Doctora, quiero ser feliz, que puedo tomar decisiones. Si no tenemos capacidad de tomar decisiones, no tiene sentido hacer una medición de impacto.
Bueno, esta es mi reflexión, ¿no? Completando lo que había dicho Cayetana. Y luego os quería presentar esta herramienta que partía en principio de que hemos testeado, ¿no?, a las entidades de FEOCAM. Hubo 28 entrevistas con entidades miembros de FEOCAM con preguntas, cuando con esta compañera, con Alejandra Rossignoli, estuvimos trabajando en la herramienta. Hicimos el previo para ver qué se medía. Efectivamente, medimos un 80%. Curiosamente señalaba aquí con qué periodicidad, pues casi la mayoría, ¿no?, una vez al año, al trimestre. Digo, ¿realmente eso sería eficaz para que mi programa esté transformando a la sociedad, o esto es eficaz para que lo presentemos en una memoria anual? Y efectivamente, ¿para qué medimos? ¿No? Fijaos, ¿no? Pues medimos para ver si he alcanzado mis objetivos, y en segundo lugar para justificar una subvención o donación. Esta es la realidad, es que es así, ¿no? Lo habéis contestado a las entidades. Para elaborar informes y memorias, y al final, en cuarto lugar, estaría como para ver, ¿no?, qué beneficios tiene la ciudadanía con este programa, que es nuestra razón de ser. Sin embargo, pues a veces no lo tenemos ni en primer lugar como prioridad, y lo que queremos o los que nos pedimos siempre es esto, la satisfacción. Lo que os digo, si las personas están contentas, si se han conseguido los objetivos, y qué beneficio, ¿no?, qué diferencia, qué porcentaje mejoran las personas del programa. Bueno, vimos qué métodos, qué personas participaban. O sea, pasó esto un pelín más rápido porque digo, este fue el previo, pero para que veáis que hemos contestado, ¿no? Yo ponía el ejemplo, si yo quiero llegar, ¿no?, estoy de 0 grados a 40, ¿qué tendremos que hacer para ver si he cumplido, si cumplo mi meta, si cumplo mis objetivos? Y cumpliré mis objetivos si consigo cosas como estas. No es solo que me contesten, ¿estás contento o no? Es como quiero ver si tengo más voluntarios, es porque hay más solidaridad. Si la gente está contenta, es porque hay más compromiso. Si las personas empiezan en un programa y lo terminan, pues es porque se han sentido también acompañados, ¿no? Porque han mejorado su autonomía. Si estás satisfecho, pues también igual es porque tenemos gente que al finalizar nuestro programa de voluntariado se encuentra más satisfecho. Y bueno, y digo, y damos datos por eso, por concretar. El grado de es para continuar, debería ser qué decisión tomamos, lo que yo decía, qué medida tomo. Pues según lo que me conteste, según lo que yo vea con el grado en el que estoy consiguiendo los objetivos, pues seguiré con mi programa. Si me dicen qué puntos fuertes, que tomamos la decisión de mantener o reforzar. Con los puntos débiles, pues por supuesto que hay que modificarlos, ampliarlos de alguna manera. El número de personas igual, si necesito más personas o necesito menos, pero que estemos dispuestos a ampliar, y el porcentaje y las diferencias que nos sirvan para también poder tomar medidas como reforzar. Esto es un ejemplo, o sea, esto no es como la clave, son reflexiones y un ejemplo de lo que pensamos en FEBOCAM que se podría hacer, ¿no? Cuando veamos estos resultados de estos cuestionarios, que sepamos qué decisión podemos tomar, que actuemos, ¿no? Y en la elaboración de la herramienta, pues en la herramienta que al final yo digo, bueno, pues no es más que un informe documentado y un procedimiento de medida y de registro de datos que nos va a servir para ver todo esto, y tenemos que tener en cuenta cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos y qué cambio estamos generando y queremos generar. Nosotros proponíamos pues empezar con unos antecedentes. Hemos visto aquí los generales de FEBOCAM, cada entidad tendrá lo suyo y lo vamos viendo, si queréis, con la herramienta, pues los antecedentes, cuál es el ámbito de actuación de la entidad, cuáles son los objetivos de mi programa, qué personas participan, qué apoyo se les está dando, acompañamiento y la duración del programa. Os poníamos aquí un ejemplo para que lo vieseis. Si hablásemos, por ejemplo, de mayores, ¿no? Si hablásemos de mayores, pues mi ámbito sería las personas mayores. Mi objetivo sería acompañar telefónicamente a personas durante la COVID. Este es un ejemplo, porque yo creo que se ve mejor así. Participantes, pues tenemos 200 personas mayores y 220 voluntarios. Y el tipo de apoyo, pues que queremos crear un equipo de voluntarios para este acompañamiento telefónico. El tiempo en 6 meses. Esto sería lo que este proyecto se va a implantar y esto es lo que vamos a medir. En mi siguiente fase es, ¿vale?, ¿cuál va a ser mi objetivo general y específico? Y lo trasladamos otra vez. Mi objetivo general es que las personas mayores reduzcan el sentimiento de soledad. Y los específicos, que se establezcan vínculos,
que se limiten las consecuencias negativas de estar en soledad, que se mejore el contacto con el entorno. Es un ejemplo, pero para que lo veamos, digo, cosas concretas, si alguien se siente vinculado, si no asocia la soledad con cosas negativas y mejora la relación con su entorno, efectivamente reducirá su sentimiento de soledad. El proceso del cómo es importante, que tengamos un responsable, ¿no? Sepamos quién guía el programa de voluntariado y quién guía la medición de este impacto, quiénes son los participantes y luego los indicadores, ¿no? Digo, ¿qué vamos a medir? ¿Qué tipo de indicador? ¿Qué porcentaje? ¿Qué esperemos conseguir? Pues reducir el sentimiento de soledad, ampliar el número de personas que se sientan mejor o que mejoren su autoestima, su estado de ánimo. ¿Y cómo vamos a recoger los datos? Pues con encuesta, con una entrevista personal. Y los indicadores, estos igual son orientativos, pero bueno, del estudio que hicimos con las entidades, pues eran como estos siempre son unos mínimos. A mí me parecería muy interesante, y lo vamos a proponer de FEBOCAN, que trabajemos, ¿no? Para el año que viene. Y unos mínimos es que midamos cómo están las personas voluntarias, cómo están las personas beneficiarias o a las que se acompañan y la entidad. Y qué cosas se pueden medir, que muchas ya las hacemos, ¿no? Con personas beneficiarias, pues eso, digo, que midamos, ¿no? su nivel de satisfacción, los cambios que vemos en ellos, el nivel de satisfacción y cómo esta persona ha cambiado y cómo vamos a medirlo, pues igual. Pues cuando nos valoran, nos valoramos de 9,2 sobre 10 el programa. El 88% de las personas mayores estiman que sí se han aliviado, el 85% que sí han mejorado. Y tomar también incluso los test, ¿no? concretos, ¿no? Qué cosas concretas nos ha dicho, me he sentido muy bien, las conversaciones me animan. Bueno, para eso tenemos que saber el grado de satisfacción, los cambios percibidos. Y en las personas voluntarias igual, cómo se sienten, cómo de motivados están, que yo decía que nos dará el indicativo, ¿no? del compromiso y la responsabilidad. Y cuántas personas voluntarias tenemos o sumamos, ¿no? Si sumamos, yo digo que para mí es muy significativo en esta época del COVID haber registrado un 25% más, ¿no? de personas que han demandado en FEBOCAN hacer voluntariado, porque yo creo que es un indicativo de que Madrid es una sociedad solidaria y que hemos crecido en solidaridad, es muy importante ese 25%, no solo para que hagamos, ¿no? una noticia, sino que importante porque yo creo que me da una idea de la calidad de la solidaridad de la ciudadanía madrileña. Entonces, igual, pues aquí tendríamos claro cómo valora la persona voluntaria el programa en el que está. Ahora vamos a hablar con personas voluntarias que nos lo dirán ellos en primera persona, ¿no? Las bajas, si alguien se da de baja, ¿no? en un programa, también me da una idea, y el número de personas que participan en nuestros programas de voluntariado también son un indicativo de cómo lo estamos haciendo. Incluso, ¿no? Fijaos, bueno, nos daba Alejandra en la herramienta, nos planteaba esta fórmula para calcular la tasa de retención de personas voluntarias, bueno, pues número de voluntarios que al finalizar el programa, menos los nuevos voluntarios, ¿no? Por los que tenía, entre los voluntarios que yo tenía cuando empezó el programa, y una fórmula para calcular la tasa de cobertura del programa, el número de personas destinatarias de un programa entre, ¿no? la población en general, por 1000, para que también sepamos a qué población estamos llegando, de toda esa población, a cuánta gente estamos atendiendo. Cuando me parece importante, me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando medían las entidades que miden al año, digo, claro, cuando justificamos, cuando hacemos memoria, pues que también tengamos claro cuándo tenemos que medir, si cuando acaba el programa o si de verdad voy a ir tomando medidas, como yo decía al principio, quizás deberíamos ir midiendo pues más habitualmente, ¿no? Digo, por lo menos al mes o trimestralmente, no dejarlo al final, porque si lo dejo al final, yo creo que el programa tendrá muy poco margen de modificación y mejora. Es importante cuándo hacerlo y también es importante que veamos la frecuencia con la que lo hacemos. Elaborar un informe, bueno, esto, pues lógico, si no tenemos un registro, pues tiene que haber un procedimiento. Al final, cuando no tenemos un informe y no hay un procedimiento, terminamos no haciendo las cosas, pues donde podamos procesar los datos
y fundamental que podamos comparar de lo que tenía con lo que tengo. Y para mí lo que me parece fundamental y una de las piezas claves, como os he dicho, el de tomar decisiones. Está bien, estos son los datos que voy a hacer, que tome una decisión para que para el año que viene pueda volver a comparar mi programa de este año con la medida que he hecho, las medidas que he tomado y cómo ha cambiado. Presentar el informe porque es fundamental. Y Cayetana decía, cuando no se mide, ¿no? Parece que no se ve lo que se hace. Yo creo también que cuando no lo contamos, cuando no informamos, cuando no comunicamos, también parece que no se ve lo que hacemos. Entonces, por esto este sería como, ¿no?, el modelo de informe, digo, lo basaremos, pero digo, el modelito de informe es que tengamos un informe donde digamos quiénes somos, qué hemos hecho, dónde queremos ir, cuáles son mis metas y que vayamos midiendo. Aquí, como veis, es algo muy básico y que sea como muy asequible a cualquier tipo de entidad. O sea, medir el grado de satisfacción y en qué medida ha cambiado la actitud de una persona o en qué medida ha cambiado su situación. Yo creo que con esos dos datos para empezar son fenomenales, ¿no?, para realmente hacer una medición de impacto. Si podemos sumar a eso, fenomenal, pero yo creo que como punto de partida es nuestra propuesta y ver los resultados, conclusiones y medidas a tomar. Bueno, dejo de compartir aquí. No sé si he ido muy rápido, si me queréis comentar alguna cosa. Y nada, y por supuesto, como os decía, os invitar a las entidades, las de FEBOCAN y las que no sois de FEBOCAN, a que os suméis también a estos grupos de trabajo, porque nuestro objetivo para el próximo año, como os decía, es hacer esta implantación, es hacer un proyecto piloto de programa de medición de impacto, abierto, por supuesto. Es que aquí no hay nada cerrado y luego, y no es que no haya cerrado, es que no puede haber nada cerrado, es que esto tiene que estar abierto a modificaciones. Yo creo que en esto estamos como muy nuevos, pero creo que tenemos muchas ganas, que es la parte positiva. Así que nada, por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues aquí estoy. Pues muchas gracias, María Ángeles. Nada. Bueno, pasamos ahora a la segunda parte, en la que os queremos presentar un poco el proceso y la metodología de evaluación de impacto que hemos utilizado en Movimiento por la Paz, y para ello vamos a contar con Aitor López, que es técnico del área de movilización social. Aitor. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Vamos allá, he compartido pantalla, ¿se ve bien? Sí. ¿Se ve bien? Vale, ok. Bueno, pues nada, gracias María Ángeles, gracias Calle, para darnos esta introducción de la evaluación de mentoría, evaluación de impacto, y nosotros lo que vamos a centrarnos es ese trabajo de en la mentoría social y voluntariado, ¿no? Ya la ha introducido Cayetana. El por qué elegir evaluación de impacto es lo que os acaban de comentar, ¿no? Tenemos esa financiación del Ayuntamiento de Madrid y que nos impulsó, ¿no?, en realidad, para conocer ese impacto de la actividad de voluntariado en personas de la sociedad civil. Queríamos nosotros también ver esto, pero ellos nos impulsaban hacia esto. ¿Y dónde pensábamos? ¿Dónde podemos hacerlo? Pues qué mejor que en el programa de mentoría social y voluntariado, en el cual nos habían también estado financiando durante 2 años, ¿vale? Y en el cual pretendíamos incorporar un enfoque innovador para la transformación social. Esta coletilla nos va a arrastrar en todo este análisis, por eso que también os lo quiero comentar. Definiciones, bueno, sí me gustaría pues contaros, para aquellas personas que a lo mejor no tengáis frescas estos conceptos, contaros, ¿no?, un poco qué es el impacto social, cuál es el concepto. El concepto de impacto social incluye no solo los resultados previstos, sino también aquellos que no se previeron, e igualmente contempla los efectos tanto positivos como negativos que se pudieran presentar luego en la implementación de un determinado programa o proyecto en un grupo social o comunidad. En este sentido, nosotros vamos a presentar algunos de los impactos que han emergido o que de las que sí que estábamos orientando, ¿no? Pero también lo queremos centrar, y esto es importante, a la actividad de voluntariado. En este caso, las mediciones que ahora os enseñaremos están orientadas sobre todo a esta actividad de voluntariado, no a los destinatarios, no a las personas que participan en los programas. Eso es súper interesante e importantísimo. Pero hoy lo que presentamos es esto porque es el foco, lo que es el interés previo del financiador y el nuestro, porque vamos en una línea empujando, ¿vale? Y en torno a la mentoría social y voluntariado, bueno, pues mentoría, ¿qué es? Es apoyar a la gente en la mejora de su propio aprendizaje para maximizar su potencial, desarrollo de habilidades
mejorar sus actuaciones para convertirse en la persona que quieren llegar a ser. La idea es que esto se convierta en un proyecto de mentoría social en el cual los programas fomentan nuevas relaciones de pares o grupales con el objetivo de esta inclusión social. En este caso, ahora os comentamos los programas en los que Movimiento por la Paz los ha ido implementando, ¿vale? Voy a ser un poco, voy a intentar hacerlo dinámico y ir contándoos, porque yo creo que esta es una parte un poco más densa de la metodología de trabajo, pero que es interesante, ¿vale? Pero, como os he comentado también en el chat, es un lugar donde si queréis compartir preguntas, podamos ir haciéndolo también interactivo, ¿vale? Ahí yo creo que es lo positivo de hoy, de que somos 23 personas, que podemos generar un intercambio, ¿vale? Así que retomo la presentación. ¿Qué era Mentoría Social Voluntaria? Bueno, lo ha dicho Calle. Nació de FEOCAN, nació en una sesión con entidades de la Comunidad de Madrid, donde, bueno, nos dieron un mapa de cómo poder desarrollarlo, qué pensar, qué variables. Entonces, impulsamos en 2018 esta metodología, le incorporamos en 2018, 2019, 2020 en varios programas, ahí los podéis ver en la diapositiva. Uno es protección internacional, la acogida temporal de atención integral a personas migrantes, bueno, personas migrantes diversitarias, acogida humanitaria, que es acogida a migrantes en situación de vulnerabilidad, y el punto de atención integral a mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y víctimas de violencia. Consolidamos en 2019 el proyecto y en 2020 lo que teníamos previsto y hemos desarrollado ha sido esa parte de evaluación del programa, pero con este foco de evaluación de impacto. A día de hoy solo continuamos en 2 programas, que es el de acogida humanitaria y el de protección internacional, y veremos también un poco de esos motivos de por qué en el área de mujer ha caído, y también hay un foco de intención de que esto se institucionalice, en el sentido de que MPDL se apropie de esta metodología y la comparta en delegaciones para que se desarrolle, ¿vale? Y esto es, gracias a la evaluación de impacto, vamos a poder dar y aportar a compañeras y compañeros mejor esa metodología en realidad, ¿no? Y dónde poner el foco, dónde la atención. Contaros que breve, o sea, así como en lo transversal, lo importante de este programa es la metodología participativa que hemos creado, en la cual hemos incorporado en todo momento, pues fuera nuestra intención, ya no lo comentarán Celina y Pedro más adelante, el trabajo de la creación y diseño de este programa y esas relaciones de igualdad, ¿no? Aquí sí que estaba generando algo interesante, que era un triángulo, que es lo que aparece, entre la sociedad civil, el colectivo de personas migrantes que han venido aquí a España y las ONGs, cómo poder triangular esa sociedad acogida o acciones para mejorar las situaciones de vulnerabilidad o vulnerabilización de estas personas migrantes. Contaros, ¿no? En la evaluación de impacto, un poco ya la metodología, entrando un poco más en materia. Hemos utilizado 2 manuales de referencia, que yo los dejo por si queréis tener constancia, que es la guía para la práctica para la medición del impacto, medición de la gestión del impacto y evaluación de programas, modelos y procedimientos, un manual académico donde nos ha servido para utilizar un modelo de un autor, que es un modelo CIP, Context, Input, Process and Product, ¿vale? Para generar unas fases de desarrollo. Pues si vamos a la parte derecha de la diapositiva, vemos que esas partes de desarrollo son las habituales que podemos encontrar en la fase de diagnóstico y contexto, planificación, desarrollo y proceso, valoración de impacto y resultado. Incorporar la parte de evaluación de impacto nos ayuda a ir pasando por estas fases, creando objetivos, creando un análisis de los, de los agentes que involucrados. Y hemos intentado que todo el mundo que está involucrado en este proyecto, que es financiadores, redes, técnicos, voluntarios, destinatarios, formen parte de la evaluación, generar esa medición y hoy no es tanto una presentación de resultados, sino un poco una verificación y valoración de si lo que hemos encontrado tiene sentido, no, queremos compartir, o sea, queremos dialogar, ¿vale? Con vosotras. Y eso nos van a ayudar además 2 personas voluntarias del programa. Y contaros brevemente también, así como una pequeña definición, que es que además ha dado muy en la clave de lo que estaban comentando las compañeras, de que la evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación y la realización en el impacto de un objeto con el objetivo de servir de guía para la toma de decisiones. O sea, esto, el evaluar, tiene que servir para algo y solucionar los problemas de responsabilidad. Aquí algo también es importante, aquí existen responsabilidades a la hora de desarrollar los programas, de todas, tanto de las ONGs, técnicos, voluntarios, estructuras, ¿no? Y promover la comprensión de los fenómenos. Tenemos que comprender para poder mejorar o cambiar
¿no? Aquello, porque hay que cambiar aquello que no funciona y mantener lo que sí. Continuando un poco con esta línea, en una de las sesiones que tuvimos con Febocan sobre la evaluación de impacto, como ha comentado, Esther Lillo, de Diagram Consultores, habló del foco. Qué importante era el foco. Y yo me quedé con esa clave. Hay que poner, tenemos un foco, ¿no? Que en este caso es, queremos medir el voluntariado en la entidad. Pero es que nuestro foco, que es una reflexión interna durante este tiempo, es la transformación social a través del voluntariado. Nuestro ámbito de trabajo como entidad es lo que estaba comentando, por ejemplo, María Ángeles, es el trabajo sobre los derechos humanos y la construcción de cultura de paz. Y te queremos transformar hacia ese objetivo, finalidad al principio, no sé, hacia allí. Entonces, para eso te queremos transformar y con la gente, con la sociedad civil, en este caso a través del voluntariado. Y es un foco que emerge, ¿vale? No es un foco que lo teníamos previsto, sino que se sitúa en la fase de diagnóstico, fase de desarrollo, ¿vale? Y aparte teníamos como 4 áreas objetivos ya preestablecidos que nos orientaban hacia dónde destinar las preguntas, ¿no? Y cómo utilizar las técnicas. Ahí estaban los vínculos y las experiencias del voluntariado, elementos de gestión de los proyectos, atención a los destinatarias o destinatarios de la mentoría, o el propio posicionamiento de la mentoría y el voluntariado en la organización. Eso que os comentaba de que queríamos apropiarnos bien de esta metodología. Pasando un poco ya directamente a la parte de cómo hemos creado esta evaluación de impacto, pues utilizando las guías que nos habían comentado, que os había comentado, nos decía que lo ideal es generar 2 grupos. El grupo A, en el cual es el grupo de mentoría social, los voluntarios y voluntarias, y otro grupo para comparación, para tener análisis ahí de, es distinto, no es distinto, tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, como veis, en la parte izquierda aparecen los participantes, a quienes hemos desarrollado, quién ha participado, ¿no? Ahí están las personas voluntarias, técnicos de programas y la junta directiva. Como veis, ahí están los programas, acogida humanitaria, protección internacional y área de mujer, y los números que hay a los lados son el número de personas, ¿no? Pues 5 personas, 2, en cada uno ha participado cierta gente. Por ejemplo, la junta directiva ha participado la secretaria de Movimiento por la Paz, que es también voluntaria en acogida humanitaria, pero en clases de castellano presenciales que ahora mismo pues, están paradas, ¿no? Y por último, continuando, en realidad, abajo, en el grupo P, para poder comparar, utilizamos dos programas distintos, que era el de castellano 3.0 y el de Escuela de Paz. Además, el castellano 3.0 apareció gracias a un gran trabajo de los voluntarios y voluntarias, que también lo contaremos, y Escuela de Paz, que lleva muchísimo tiempo en Movimiento por la Paz con personas voluntarias y era un buen lugar donde podernos comparar, ¿no? Y ver cómo estaba funcionando, ¿no? Y utilizar algunas de las cosas que ellos proponían. Y después, técnicas que hemos usado, reuniones, han sido online, justo se inició con el tema de la pandemia, con el confinamiento, solo una quizás antes de esta era. Y después han sido cuestionarios, entrevistas, ¿vale? Y por el otro lado, de la misma manera, cuestionarios, entrevistas. Los totales los pongo un poquito más abajo para que también tengáis esos números de, pues han participado 20 personas voluntarias, 11 técnicos y técnicas y una persona de la junta directiva, un total de unas 32 personas. Y después de técnicas, pues ahí las tenéis, ¿vale? Espero que sea más o menos claro. Y bueno, vamos a pasar a los resultados, ¿vale? Yo creo que esta es la parte como más, pero que más útil y más interesante. Bueno, ¿qué sucedió? Yo creo que la evaluación ha estado obviamente marcada en una de las entrevistas, además que era justo cuando estábamos ya haciendo los primeros días del confinamiento, y ha marcado, ha condicionado en cierta manera la evaluación, pero claro, tenemos un historial de 2 años detrás, lo cual ha sido positivo porque hemos podido mirar hacia atrás con calma y ver qué es lo que se había producido, ¿no? Entonces, en esa fase de diagnóstico que estábamos iniciando, emerge algo, nos damos cuenta de algo, ¿no? Nos parece interesante de que era importante analizar y diagnosticar cómo se encontraban las personas en los programas, ¿no? No sabíamos qué hacer, o sea, las entidades estábamos un poco, pues esa incertidumbre que compartíamos en nuestras vidas personales, obviamente. Entonces, las personas voluntarias hacen ese diagnóstico y encuentran que en pleno confinamiento las personas comparten piso, pero muchas de ellas se encuentran solas.
existe una mochila que tampoco quiere ser compartida cuando el otro o la otra persona tiene también otra mochila. Los estados de anímicos son de tristeza, son ganas de contactar con sus familiares que están en otros países, están preocupados, no saben si situación administrativa y legal en qué estado se encuentra, si el tiempo pasa. Para nosotros el tiempo paró, para ellos el tiempo continuó, ¿no? de estancia en los programas en muchos casos, y a la vuelta de esta nueva normalidad se han ido sucediendo de forma mucho más, no sé si decirlo, más bestia, en el sentido de que, bueno, pues todos los trámites que estaban parados, muchos se han agilizado y ha habido un buen choque con lo que con la realidad en los programas. Conexión a Internet. Todo el mundo tenía Internet, una oportunidad, y conocimiento de la situación del estado de alarma, había desconocimiento. También era un buen momento de ser ahí un poco mediadores de la circunstancia, de lo que ocurría. Entonces, se generaron distintas actividades, actividades así como de deporte o de juegos, es lo que se proponía. Pero al final lo que consolidó fue el castellano. El castellano era, bueno, el aprender español es súper importante. En ese tiempo que va pasando, ellos necesitan seguir aprendiendo, seguir pudiéndose conectar con la sociedad en la que están situados. Entonces, esto encauzó a un programa de castellano 3.0 en protección internacional, con una realidad en la que están participando aproximadamente unas 10 voluntarias y voluntarios. Esto es un impacto positivo, esto era un impacto que no estaba previsto y que apareció en los primeros momentos, porque esto se ha ido desarrollando a lo largo de todo el año, del 2020. Era interesante. Pasando un poquito más, si hacéis preguntas y me queréis parar, comentarme también, porque intento como darle cuerda, pero comentarme. Vale, la parte de resultados, queríamos ver, pues al final, ¿no? Si nuestros objetivos que habíamos propuesto tenían sentido con el programa de voluntariado, ¿no? O sea, nosotros a la hora de desarrollar los objetivos era lo que habéis visto, implementar la metodología, pero los objetivos reales, los objetivos que estábamos trabajando, estaban diseñados con las personas voluntarias que participaban en los proyectos. En el momento de formación iniciábamos la construcción de esos principios y objetivos. Y entonces era muy rico porque se creaba desde la participación colectiva. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, ¿qué se generó? Pues se veía que era necesario trabajar sobre un mayor grado de autonomía, ¿vale? Y en torno a esa inclusión social, con esos principios de derechos humanos y justicia social, ¿vale? Entonces, en el gráfico que tenéis a la derecha se puede ver con 3 variables, 3 preguntas, por ejemplo, del cuestionario en el cual se utilizaba una escala Likert del 1 al 7, ¿vale? Que era una de las medidas que eran aconsejables en esta medida, en esta evaluación o herramienta. Y nada, y lo que se veía es que en esa adecuación, que es la verde, sí que aparece y se va quedando como a la derecha del gráfico, ¿vale? Existe un trabajo sobre esa autonomía o en lo que se percibe por parte de los voluntarios y técnicos, y existe una participación de los mentorizados en el programa que empieza a ser un poquito más baja, ¿vale? Se empieza a acercar a medidas del 3, del 4, ¿vale? Aquí contaros que los que aparecen en los datos son técnicos, técnicas y voluntarios y voluntarias, ¿vale? Los destinatarias, de momento nada. Y bueno, hay como textos de testimonios de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, del técnico o antiguo técnico de protección internacional que nos decía que las personas que llegamos a protección internacional encontramos una necesidad recurrente de generar redes, de conectar con gente, conocer la ciudad, abrir relaciones. Esto encajaba muy bien con la mentoría social, relaciones, ¿no? Conectar a gente para poder compartir, enseñar, acompañar trámites administrativos. Pero también en uno de los testimonios que encontramos en castellano, en el programa de castellano, es que absolutamente se generaba esa autonomía porque se le da mayor independencia, más seguridad a la persona el día a día para poder comunicarse con otras. Bueno, aquí más o menos parece que tiene sentido, que los programas que se están desarrollando como voluntariado, ¿vale? Se adecúa a lo que se quiere hacer como entidad, que es, bueno, como entidades sociales, que es generar esos mayores grados de autonomía en las personas vulnerables o vulnerabilizadas, ¿vale? ¿Qué más encontramos? En acompañamiento, ¿no? El acompañamiento que es tan importante en el voluntariado. El acompañamiento vemos que lo hemos dividido en área de movilización social, programa de acción social, formación y comunicación y coordinación. El área de movilización social es el que canaliza y acompaña a todo el voluntariado en MPDL, en este caso de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y bueno, no sé si tú
se ve que está en una escala del 7, baja en algún caso al 1 por circunstancias individuales. Ahora sí, el programa de acción social también está en estos porcentajes hacia la derecha, pero también parece que hay algo mejorable. Bueno, hay algo mejorable seguro. Y formación, muy buena puntuación, que se queda con un gran porcentaje en el 6, 7, ¿vale? Porque era una gran apuesta la formación en nuestra entidad. Y la comunicación y coordinación, se generan unos protocolos para que la información fluyese, se valoran con un 7, lo cual a nosotros en el cuestionario nos sorprende, pero que después en las entrevistas aparecen las problemáticas de que no se establece una comunicación real o tan efectiva como se pensaba o se piensa, se recoge. Entonces aquí es lo bueno de utilizar técnicas cuantitativas con cualitativas, ¿vale? Entonces, nada, ahí por ejemplo, si queréis pasamos un poco a eso, a la parte de problemáticas, cosas que sucedían en estos acompañamientos en el transcurso de la mentoría. Pues veíamos a través de un comentario que nos hacen en el cuestionario algo que recoge muy bien un gran sentir de muchas personas, ¿no? Aquí aparece cómo el emparejamiento, cómo tú relacionas a esa mentora con alguien del programa de acogida humanitaria o de protección internacional, tiene que hacerse de una manera mucho más natural, con un trabajo más colectivo, de grupo, más informal, para que las relaciones sean más naturales. Nosotros elegíamos, después de una actividad de grupal, elegíamos ese emparejamiento. Pues, ¿qué ocurre? Que como todas las relaciones humanas puedes encajar o no encajar, puedes tener los mismos intereses, y al final esos emparejamientos que se organizan de forma individualizada pierden el hilo de lo que estás creando y que habías generado, ¿no? En la formación, que era un grupo, un equipo de mentoría social. Al final, esas relaciones de mentoría se individualizan y pierden toda la parte colectiva. Y es una pérdida de la riqueza de tanta gente haciendo lo mismo o aportando hacia el mismo camino. Y una de las últimas problemáticas que con este comentario aparece es esta complejidad de la realidad. La realidad de la población migrante en España es muy compleja. Hay muchos agentes, actores involucrados y las ONGs estamos ahí, los voluntarios de la sociedad civil también. Hay que saber cómo contar, informar y saber cómo operar, ¿no? Articularnos dentro de esta complejidad. Entonces, bueno, esto es un resultado de aquí hay que mirar, aquí hay que hacer algo, no podemos no cambiar. Entonces, los retos seguramente aparecerán. De hecho, os pondremos 6 retos para mejorar este programa y también como ONGs y voluntariado, ¿no? Que tenemos que empezar a mirar. Y bueno, nuestro foco. Última diapositiva en este sentido. ¿Cuál es nuestro foco? La transformación social. Si queremos transformar, el camino se recorre de forma conjunta a través de relaciones de apoyo mutuo, es decir, de igualdad. Nosotros queríamos esta igualdad en estos espacios. Partimos de unos privilegios como sociedad en España. Pues cómo poder saber establecer esa igualdad, esas relaciones, creando espacios de convivencia diversos, que sean interculturales, que sean de intercambio. Eso se recoge como aprendizajes en todas las entrevistas, en todos los espacios en los que nos vemos como los voluntarios o voluntarias, y democráticos, que sean participativos. Era uno de los principios también. Queremos que los lugares en los que nos encontramos con voluntarios y con participantes en los programas sean participativos, abiertos, porque ahí está la clave de poder transformar, no de ejercer otros modelos. Entonces, en los cuales las personas y las sociedades actúan para cambiar las situaciones de injusticia social. El colectivo de la realidad migrante es injusto. O sea, no se están cumpliendo sus derechos humanos y se les tratan como cosas, no son como, no sé, no son números muchas veces, no son personas. Bueno, o sea, escuchas cosas terribles y bueno, la legalidad, el tema legislativo es un gran impedimento en España para poder acoger a personas que vienen de otros países y que vienen aquí a hacer camino o a seguir aportando o a lo que les apetezca. Pero bueno, ¿qué os iba a comentar? Vale, pues si nosotros nuestro foco es todo esto, toda esta definición, ¿qué preguntas hemos hecho que pueden encajar en esta definición? Pues bueno, las voluntarias y voluntarias han conocido estas nuevas realidades, han sentido que han adquirido unas nuevas perspectivas. Sí, encontramos que sí, que están en el 7, se vinculan por ahí. Después participan de forma activa, se sienten transformadores, se sienten con esa capacidad de promover y de generar. Pues bien, también, ¿no? Vemos que un 50%
un 97 en el 7. Parece que sí, que están ahí. Y tienen una pertenencia, se sienten vinculados para poder generar esas transformaciones. Parece que también, ¿no? Parece que estamos alineándonos por aquí. Pero ya si bajamos, que es lo bueno de las entrevistas y que es lo bueno de las reuniones, ¿no? Vemos, como en una de las cosas que nos comenta el testimonio, el hoy, hacer actividades grupales o llevar a cabo cosas conjuntas para que no solo una relación de uno a uno, sino que se forme una red de contactos, apoyos, amistades. Yo creo que estaría bien poner el foco en este sentido. Aquí hay algo. O sea, estaba emergiendo cosas de, yo me estoy transformando personalmente como voluntario, entiendo que si me vaya, por ejemplo, ahora a la parte de derecha de diapositiva, hay impacto positivo en la transformación personal, yo estoy adquiriendo esa perspectiva, participo para intentar cambiar, pero lo estoy haciendo con una relación individual, de uno a uno, ¿vale? No estoy transformando lo que sucede en el colectivo, ¿no? Que ese es un impacto que no se está dando, ¿no? Que no lo hemos perdido, ¿vale? Entonces, esa transformación colectiva, no, ese espíritu, como aparece de equipo, se pierde a lo largo del tiempo y nos centramos solo en las mentorías individuales. O una de las testimonios que nos comenta uno de los técnicos que tienen muy buena conexión con las personas del programa de acogida humanitaria es que el occidente me está diciendo a mí que mi cultura no vale. Cómo nosotros llegamos con nuestra mentalidad y nuestra cultura para poder conectar y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros poníamos en valor era la perspectiva de género y cómo ahí existe un choque de cómo las personas de algunos países entienden las relaciones entre hombres y mujeres y ver bueno, pues que aquí hay una manera de cómo yo me tengo que relacionar, me estás diciendo, o tengo que experimentarlo, tengo que hacer, ¿no? Debo ser parte para ver cómo yo realmente tengo una mentora y cómo yo me relaciono, ¿no? Pero esto al final lo estoy haciendo individualmente, no lo estamos haciendo de otra manera, no sé. Bueno, es esta parte de que estamos perdiendo ese componente. Y otro impacto que no se estaba dando y que incluso se estaba llevando a algo negativo es que la complejidad llevaba a que no existían los buenos cierres de mentoría y a una limitación de las ONGs. Vemos que la complejidad nos ha llevado a no cerrar bien las mentorías, porque no hemos sabido, desde una forma participativa, organizar el modo, ¿no? ¿Qué mecanismos, cuándo hacerlo? Y esto ha llevado a que personas voluntarias o que han participado en este programa se hayan sentido, como hace ese testimonio, me hace sentir responsable y no acompañante. Al final yo tengo esta carga. ¿Qué hago yo? ¿La mantengo cuando salga? Cuando vosotros no podáis dentro del programa. Es que no puede ser eso, ¿no? O sea, y con bastante enfado y que lo encontramos no en uno, sino dos, o sea, en unas varias personas que tienen mucho compromiso y no hemos sabido cómo darles ese cierre. Eso es un impacto negativo, porque además genera una duda en torno a la limitación de la ONG y el qué poder hacer, ¿no? Donde nosotros como actores tenemos que informar y dar a conocer hasta dónde llegamos y por lo tanto hasta dónde llega el voluntariado, ¿no? Y también cuestionarnos nuestro modelo de transformación, obviamente. Ese es un impacto negativo, así es como lo veíamos o valoramos. Así que nada, después de este speech, espero que no os haya matado. Gracias. Y nada, si queréis alguna pregunta, sí. No, yo creo que ahora, bueno, antes de entrar a escuchar a Selina y a Pedro, que seguro es súper interesante lo que nos van a contar desde no su experiencia de primera persona, sí que queríamos abrir como un espacio un poco para, bueno, para conocernos todas las que estamos en esta sesión. Si queréis compartir un poco vuestra experiencia, no sé si hay otras entidades que hayan puesto en marcha este programa de mentoría social. Bueno, pues que nos contéis un poco la experiencia, cuáles han sido los resultados que habéis visto, si habéis notado también este impacto negativo del que hablaba Aitor. No sé, si queréis compartir un poco vuestra experiencia, si podéis abrir el micrófono y presentaros antes de intervenir, así nos vamos conociendo un poquito. ¿Alguien se anima? Hola. Hola. Soy María de la Rueca Asociación y bueno, pues nosotros es el segundo año que vamos a iniciar, que se ha iniciado ya la mentoría social con el programa de Incorpora Joven y bueno, pues los resultados han sido
muy buenos. Después del primer año la evaluación es muy, muy positiva. Se inició con 8 personas voluntarias, 8 usuarios jóvenes y bueno, pues ha sido muy bonito el proceso. No sé si si han asistido alguno de ellos hoy porque se les invitó a esta webinar precisamente por eso, porque pudieran dar fe en un momento dado de su propia experiencia. No sé si hay alguno por ahí. Pero bueno, pues yo desde mi fase, que tampoco soy la responsable, la coordinadora de este programa, soy un poco corresponsable del área de voluntariado, pues puedo dar fe de la satisfacción que se generó a lo largo del proceso y una vez finalizado ese cierre, como decís, o como acaban de comentar, no es a lo mejor al 100% efectivo o no se ha hecho al 100% efectivo, pero como se ha repetido, ha habido una repetición de una gran parte de los voluntarios que estuvieron en la primera fase y repiten en la segunda, pues no ha habido tampoco por qué cerrar, ha sido como una continuación, dijéramos, ¿no? Bueno, pues abiertos a seguir aprendiendo y a aplicar un poquito mejor esta evaluación de impacto, ¿no? Para poder sacar mejores resultados y aprender y mejorar, claro, está claro. Gracias. Muchas gracias, María. ¿Alguien más se anima a compartir su experiencia con un programa de mentoría? Hola, yo quería hacer una pregunta, Claro. o 2 o 3. Primero que muchas gracias por este espacio y me alegra un montón que haya administraciones que apuesten por la evaluación, que es un tema, ¿no?, que siempre, ¿no?, faltan recursos. Yo vengo de la Coordinadora de Mentoría Social, que somos una red de entidades que justamente hacemos mentoría dirigida a colectivos en situación de vulnerabilidad, como lo que explicabais, ¿no? Y sobre todo os quería hacer 2 preguntas sobre lo que ha presentado Aitor. Una, en la línea de si habéis hecho algo, o sea, cuando vosotros habláis de mentoría social y voluntariado, y no sé si en la definición habéis hecho alguna diferenciación, es decir, cuando habláis de mentoría social, ¿cómo lo diferenciáis de acompañamiento voluntario? ¿O utilizáis como por igual un concepto y otro? Y luego la otra pregunta era sobre si habéis tenido la oportunidad o cómo lo habéis gestionado, ¿no?, de poder tener grupos control a la hora de medir impacto, ¿no? Porque habéis presentado los resultados, pero no tengo claro si son fruto un poco de la observación del proceso, que he entendido que creo que iba por ahí, pero luego el gran drama, ¿no? Nosotros ahora, hace nada, justo con Óscar Prieto, que antes lo referenciabais, habíamos estado llevando a cabo una investigación de impacto sobre mentoría social que presentamos, o sea, que se han presentado solo los resultados preliminares, pero nos ha costado mucho conseguir la financiación porque el drama siempre es, pues eso, ¿no?, los grupos control, que quiere decir mucha entrevista y mucho dinero al final, ¿no? Entonces no sabía cómo habéis resuelto esta parte, ¿no?, de poder comparar, en vuestro caso que habláis de voluntariado, ¿no?, pues lo que pasa con el voluntariado que ha participado del proyecto o con otro, y qué pasa con otro que no ha participado, para ver esa diferencia. Y ya está. Ok, pues muchas gracias, Marta, por estar y por las preguntas. El tema de la mentoría social, cómo lo definimos en torno al voluntariado, es lo mismo, porque al final, o sea, nosotros como área acompañamos al voluntariado, que son los mentores y las mentoras. Entonces ellos son los que desarrollan esa mentoría como tal. Y son con ellos y con ellas quienes hacemos ese programa. Al final, ¿no?, es el modelo. Y yo creo que lo que comentas del grupo control ha sido un grupo control que podía ser muy mejorable, en el sentido de porque hemos utilizado las técnicas, las mismas o muy similares, para poder ver qué resultados aparecen unos en otros. Por tiempos, no podía como mostraros todo, además hay una locura de información súper interesante para mostrar y nosotros evaluarnos. Pero hemos visto que el grupo control requiere mucho más tiempo de desarrollar ese seguimiento, ¿no?, de generar esas reuniones compartidas, de evaluar cómo está siendo su programa en concreto, y eso no se ha dado, por ejemplo. En mentoría sí,
Lo otro ha sido como técnicas de cuestionarios y en base a las categorías que habíamos preestablecido y las entrevistas. Una entrevista en castellano y otra en la Escuela de Paz, ¿no? Entonces, hemos mirado, hemos intentado apoyarnos, porque además así nos dicen los manuales, pues para que tenga un poco más de sentido, pero nos ha faltado, nos falta, yo creo, poder más apoyo. Y es que una de las cosas que acabas de decir, bueno, nos falta dinero, falta financiación para esto, para que de verdad haya personas que puedan dedicarse a medir los impactos. Y es que es muy importante porque tenemos que ver si realmente los programas sociales que se hacen desde las ONGs tienen sentido. Así que, bueno, espero haberte respondido. A mí me gustaría... Hola, Aitor, disculpa. A mí me gustaría como añadir a la pregunta que hace la compañera de la coordinadora de mentoría. En el caso de nuestra voluntariado mentor, sí que es una figura que tiene ciertas diferencias con el voluntariado que incorporamos a otro tipo de programas. Sí hemos hecho un trabajo de reflexión sobre qué debe contener este enfoque de mentoría social en nuestro voluntariado, ¿no? ¿no? Teniendo en cuenta todo este componente de beneficio mutuo, nuestros voluntariados mentores reciben una formación un poco distinta al resto de voluntarios. Sí hay un matiz diferenciado entre los voluntarios mentores y el resto de voluntariado que incorporamos a otros programas. Entonces, creo que sí que hemos tenido esta reflexión previa, ¿no? Haciendo esta distinción, creemos que la mentoría social tiene un enfoque un poco distinto cuando se aplica al voluntariado. Y estamos un poco en ese debate. No es que todo el voluntariado MPDL incorpore ese enfoque de mentoría social, porque de hecho hemos identificado programas específicos donde creemos que la mentoría social tiene mayor impacto. Entonces, bueno, un poco por añadir también a lo que decía Aitor, y no sé si además complementa la pregunta que has hecho. ¿Puedo deciros algo? Claro. Mira, soy Amparo González. No sé si funciona mi vídeo, pero lo voy a intentar porque a veces no me funciona. Soy Amparo González, trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Estoy teletrabajando, estoy súper pendiente de vuestros resultados, de vuestra investigación. Y con respecto a la pregunta de la compañera, que representa a un conjunto de entidades que trabajan en la mentoría, y hablaba de la financiación de estos proyectos, de evaluar los impactos que hacemos, ¿no? Del trabajo que hacemos, ¿no? Es decir, esto cuando en su momento vimos el proyecto que nos presentaron, nos presentaron un proyecto muy innovador en el sentido de que nos decían que iban a hacer un trabajo con un programa de voluntariado de mentor diferente al otro tipo de voluntariado. Entonces, este proyecto que nosotros financiamos en su momento hace 2 años, con este sería el tercero, ¿no? Porque este sería el tercer. O sea, nosotros financiamos un proyecto diferente de cómo trabajar el voluntariado para apoyar a estos colectivos de exclusión social. Entonces, nos pareció muy interesante lo que nos planteaban, hacer una evaluación de todo el proyecto de voluntariado. Entonces, por eso, para concluir todo ese trabajo de voluntariado, el Ayuntamiento de Madrid vio que era necesario ver si este voluntariado diferente era mejor, ajustaba más a lo que queríamos de transformar. Entonces, por eso se ha financiado desde el Ayuntamiento de Madrid este proyecto. Nada más, simplemente eso. Gracias. Gracias, Amparo. Como estabas ahí sin cámara, no sabíamos si finalmente habías podido participar. Soy yo. Ah, bueno. Gracias por participar. De nada. Es que a veces no me funciona. Bueno, pues muchas gracias a todas por vuestras intervenciones. No sé, Aitor, ¿quieres añadir algo más? Pues nada, una cosa, voy a compartir por el chat documentos en torno a lo que es el proceso de mentoría y el de evaluación, ¿vale? Para compartir toda esta información que os hemos ido dando, como ha sido reducida, pues ahí vais a encontrar un poco esa parte de trabajo.
que yo creo que es interesante estos espacios para compartir. Antes de continuar, solo me gustaría también, creo que está nuestro compañero de MPDL Galicia, me parece, por ahí. Bueno, simplemente también trasladaros que esta es una iniciativa que estamos impulsando desde Madrid, pero como creo que ha mencionado Andrea y Aitor en algún momento, es un modelo de voluntariado que queremos un poco socializar y compartir con las compañeras y compañeros de otras delegaciones, y de hecho en Galicia ya están teniendo su primera experiencia piloto con la figura de voluntariado mentor. Y bueno, pues estamos un poco en esa tarea. Digamos que más allá de que consigamos financiación para este modelo de voluntariado, es un modelo que ha llegado como para quedarse en la organización. Creemos que tiene impactos positivos, que estamos en el proceso de mejorarlo, pero que es una apuesta de la organización, ¿no? Incorporar esta figura de voluntariado mentor. Bueno, nada más, simplemente eso. Vale, pues si os parece, damos paso a la última parte de esta sesión, en la que vamos a contar con Selina Campos y con Pedro, ¿cómo te apellidas? Bueno, con Pedro, que son, han sido mentores con Movimiento por la Paz, donde llevan un tiempo haciendo voluntariado con nosotras. Han participado como mentores en el programa de acogida internacional. Pues nada, os doy paso a vosotros y... Vale, gracias. Pedro, ¿quieres empezar tú? No, me da igual, como quieras. No sé, bueno, me da igual, lo que tú quieras. Bueno, pues... ¿Quieres que empiece yo? Venga, vale. Empieza tú y luego añado yo. Sí. Vale. Bueno, pues quiero decir una cosa en primer lugar que puede sonar retórica, pero que no lo es. Agradezco la invitación de Cayetana y de Andrea y de Aitor, porque ellos saben que yo tengo una posición que es poco amable con los resultados de todo el trabajo de estos últimos 2 años, y sin embargo pues han optado por invitarme a esta sesión, lo cual dice bastante, ¿no? Y sobre todo dice algo que para mí es muy importante porque tiene que ver con una de las conclusiones que yo quiero sacar. Es decir, las conclusiones de mi experiencia en el trabajo de voluntariado la más importante es efectivamente el vínculo que yo he podido establecer con Cayetana, con Aitor y con Andrea. Ese vínculo es para mí lo más importante de toda la experiencia y lo más positivo, porque luego la experiencia está trufada de una situación complicada. Yo diré que la experiencia está siendo dura, muy dura. Es decir, y esa dureza creo que no se atisba, y aquí apunto otra idea, no se atisba muchas veces en el diseño de un proyecto de estas características. Quiero empezar por decir una cosa. La clave para mí está en lo último que decía Cayetana y lo último que decía también la representante del ayuntamiento. Si hablamos de impacto del voluntariado, tenemos que diferenciar entre lo que es voluntariado en general y lo que es voluntariado, y lo que es voluntariado de mentoría. Y si hablamos de voluntariado de mentoría, creo, al menos en mi experiencia, que debemos diferenciar mucho lo que es voluntariado en acogida y asilo de lo que es, mentoría en acogida y asilo de lo que es el resto de las mentorías. Que supongo que todas entran en una dificultad, pero que creo que por mi experiencia, acogida y asilo tienen unas características muy importantes, ¿no? Yo tengo una ventaja, que yo caí en este programa de voluntariado y venía de otro programa, y venía de colaborar con MPDL en el voluntariado de español para extranjeros, ¿no? Y entonces, efectivamente, a mí me dio alguna pista el programa de español para extranjeros en la medida en que yo no acabé de entender muy bien cómo era un poco el circuito, qué pasaba, ¿no? Con la gente que llegaba, y a partir de ahí yo simplemente veía pasar por la clase cada muy poco tiempo muchas caras diferentes, unas se quedaban más tiempo, otras no se quedaban, y yo intenté hacerme una idea y la verdad es que no lo conseguí, no lo pude conseguir. Esa idea me referiré a ella ahora posteriormente, porque creo que está en la clave del programa de mentoría en acogida y asilo. La clave es la siguiente: nadie te dice
cuando eres mentor, con absoluta claridad que el 90%, 95% de las personas que llegan en acogida a este país, al cabo del año y medio, no tienen ningún tipo de protección. Ningún tipo de protección. Es verdad que hay algún caso excepcional, pues porque algunos pueden engancharse a algún tipo de enfermedad, pero evidentemente se quedan al pairo. Así de sencillo. Después de que pasa un año y medio, no hay recursos para su vida futura. La importancia que esto tiene es que si tú eres mentor con personas que están en esa situación, te conviertes en la última referencia. Y si te conviertes en la última referencia, cuando eso se acaba, tu situación pasa a ser, en algunos casos, en muchos casos, una situación angustiante, una situación muy complicada y muy delicada. O sea que mi primera crítica es una crítica que supongo que es estructural y que no va a ningún sitio, en el sentido de que, bueno, aquí no lo vamos a poder arreglar. Y luego tengo una crítica más personal todavía, y es que durante ese año y medio lo que ocurre es que hay una especie de gincana, por decirlo de alguna manera, en la que el beneficiario acude a distintas organizaciones en función de cuál es su situación, ¿no? Si tienes asilo, primero estás en una organización, después pasas a otra, después, o sea, pasas a la Cruz Roja, después pasas a otra. En cada una estás en un sitio físico diferente, con una problemática institucional y de vida completamente diferente. A aquel mentor necesariamente tiene que adaptarse, tiene que acostumbrarse. Esta realidad, empalmo con lo que decía Aitor de cuál es el conocimiento de la realidad, este conocimiento de la realidad, como voluntario mentor, lo haces a pelo. Lo haces a pelo, más allá de las organizaciones. Más allá de las organizaciones. Primera conclusión que yo saco personal, un poco, dijéramos, jodida para hablar en estos términos, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay un carrusel en el que participa todo el mundo se beneficia, para que todo el mundo viva, para que todas las organizaciones vivan. Esto está diseñado así, tiene que estar diseñado así, pero el coste que tiene para beneficiarios y para voluntarios mentores es altísimo. Desde mi punto de vista, es altísimo. Sé que eso no se puede solucionar porque está montado así, es un problema incluso transnacional, pero evidentemente esto tiene impacto en los proyectos de lo que estamos hablando. Bueno, esta quizás sería la parte más, dijéramos, más negativa. Y también aprovecho para contestar alguna pregunta que ha salido en las exposiciones que habéis hecho con anterioridad, ¿no? Es decir, esta idea de la capacidad que tienen las organizaciones para tomar medidas. Mi respuesta a eso es la siguiente. Después de que se acaba ese periodo de año y medio, ninguna. No tengo claro. Ninguna capacidad de tomar respuestas. Las respuestas se convierten en respuestas individuales del mentor si está en condiciones de poder darlas. Y si está en condiciones de darlas, la da, lógicamente. Y por lo poquito que he podido hablar con Selena, creo que esto es un sentimiento compartido. Pero ahí, a partir de ahí, se entra en un proceso complicado, de responsabilidad que a veces lleva aparejada culpa, etc. Con relación a esto, lo que quiero decir, saco una segunda conclusión en referencia a los temas de financiación, es que efectivamente este tipo de mentoría requiere una enorme financiación, no una enorme, una financiación distinta, un esfuerzo financiador, que no solo está en el impacto, no solo ese esfuerzo financiador, ha de estar en la evaluación de ese impacto, sino que la evaluación de ese impacto debe de contemplar el impacto que tienen los voluntarios mentores, porque escapa a cualquier diseño inicial que se pueda hacer del programa. Y eso hay que tenerlo, hay que contemplarlo. Evidentemente, esto no va a propiciar que la vida de los beneficiarios cambie desde un proyecto de esta naturaleza. Pero evidentemente tienen que cambiar los recursos, bueno, no me gusta la palabra, pero se utiliza mucho, emocionales, etcétera, etcétera, de los mentores para poder hacer situaciones que son situaciones a las que escapan las organizaciones. Porque otra de mis conclusiones también muy crítica con esto es que las organizaciones, como es lógico, porque si no, no podrían seguir funcionando, tienen una arquitectura en la que, bueno, uno puede escapar, en el sentido de decir, oye, pues a ti que hemos llegado, nosotros ya no podemos hacer nada, y esto es así, funciona así. Y entiendo que funciona así, porque si no, las organizaciones no sobrevivirían. Pero esto, cuando lo trasladas a la realidad del mentor, desaparece. Desaparece. El mentor no está en condiciones de desaparecer tan fácilmente como desaparecen las organizaciones en muchas ocasiones. Bueno,
creo que voy apuntando alguna conclusión según voy hablando. Y no me quiero alargar mucho, me quiero centrar porque si no, efectivamente las cosas pierden concreción y pierden también dinamismo. Y sí me quiero referir, claro que esto también, me quiero referir un poco también a las bondades, ¿no? Lo conoce Aitor, lo conoce Cayetana perfectamente, lo conoce Andrea, lo conocía Cristina. Nosotros cuando empezamos y trabajamos en el diseño de este proyecto, efectivamente lo hicimos, yo creo que muy bien. Yo siempre lo he dicho, lo saben Aitor y Andrea y Cayetana, que son de alguna manera los padres y las madres de la idea, he sido un entusiasta por su manera de diseñarla, por la participación que hemos tenido todos en ese diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lanzo otra cosa que me parece importante, ¿no? En el diseño, porque me parece que en el diseño luego, efectivamente, si tenemos esta experiencia de mentoría después de 2 años y algunas de las conclusiones que yo manifiesto aquí, que sin duda están teñidas de la experiencia personal, que lógicamente está un poco contaminado por eso, pero es inevitable, pues efectivamente yo creo que dará alguna pista, ¿no? Nosotros cuando descubrimos, por ejemplo, el objetivo del proyecto, ¿no? Y nosotros cuando descubrimos la palabra vínculo, joder, nos entusiasmamos, ¿no? Dijimos, joder, ese es el objetivo, el vínculo, ¿no? Lo que hay que establecer es un vínculo. Bien, pues ese vínculo que yo hablaba al principio, que estoy en condiciones de establecer con Aitor y con Andrea y con Cayetana, bueno, ese es un vínculo muy fácil. Ese es un vínculo muy fácil. Es decir, idealizar la palabra vínculo cuando luego vas a estar en un proyecto como el que nosotros hemos participado de mentoría, eso hay que matizarlo mucho. Porque esto del vínculo que tiene un carácter de buenismo absoluto, hay que matizarlo. Y hay que saber que ese vínculo es un vínculo, primero asimétrico, y que no va a ser de otra manera. Porque quien viene a participar en un proyecto de esos como beneficiario, primero se ve en la obligación de participar. Es muy difícil decir, bueno, pues yo no quiero participar en eso, porque su situación de vulnerabilidad es total, ¿no? Luego, por tanto, eso ya de entrada condiciona ese vínculo, pero bueno, efectivamente hay que trabajar con eso, ¿no? Pero luego, esto del vínculo de verdad, sería bueno, ¿no? Que quienes vais a reeditar el proyecto, pues efectivamente lo tuvierais muy presente y tuvierais muy presente las ramificaciones un poco que puede tener, ¿no? Y luego después siempre hablamos del impacto del choque cultural y no acabamos de verdaderamente darnos cuenta de la medida muchas veces que adquiere esa diferencia o ese choque cultural. Nos quedamos muy en la superficie, nos quedamos en la idea, bueno, a veces decimos, no, es que los africanos son muy machistas, que no son, no lo serán tanto como nosotros, o a lo mejor un poquito más culturalmente, por una serie de razones, ¿no? O sea, hay un choque cultural. Pero luego, en cuanto a la mentoría, el choque cultural más importante, al menos la conclusión que yo he sacado más importante, y con esto termino, es que es un choque cultural de la siguiente manera. Es decir, yo no sé si esto forma parte de la cultura en general, pero sí es una parte cultural en general de los beneficiarios. Es decir, es muy difícil que ellos puedan pensar a medio y largo plazo, porque tienen una presión tan absoluta por la supervivencia que funcionan de un día para otro. De tal manera que si tienen, por ejemplo, que pensar o darse cuenta tienen que hacer, es decir, para conservar el empleo, tienen que decir, bueno, venga, ¿qué le vamos a hacer? Voy a pensar en que lo más importante es que tengo que conservar el empleo. No lo piensan. O sea, ellos piensan que tienen una necesidad para mañana y si sacan un dinero que les va a cubrir la necesidad de mañana, lo demás un poco como que, evidentemente, yo lo entiendo, porque su situación de vida no cuenta. Entonces, ese choque cultural también es un choque cultural en el que hay que profundizar en el impacto que tiene, no digo el choque cultural en general, que no tiene objeto de un proyecto de esta naturaleza, sí en el impacto que tiene en una posible o en una futura mentoría que se puede alargar en el tiempo y que insisto mucho en esta idea para terminar. Es decir, cuando eres mentor de un proyecto de esta naturaleza, te acabas convirtiendo en la última y única referencia. Y yo aquí, sí es verdad, que en mi debe pongo que yo he tenido quizá un distanciamiento con este caso, con MPDL, y más que de hablar de MPDL, preferiría hablar, como siempre he hecho, de Cayetana, de Aitor, de Andrea. Yo he tenido un distanciamiento un poco por circunstancias que me han llevado quizá a afrontar demasiado en solitario las consecuencias de mi participación en el programa
en el último periodo, que ha sido un periodo largo, ¿no? Y para terminar, también decir que 2 años de un trabajo de esta naturaleza son duros y son largos, ¿no? Y vuelvo y termino un poco porque efectivamente la idea de que eso hay que acompañarlo, y supongo que hay que hacer un esfuerzo financiador para eso, es una idea muy importante. Si no, el programa atravesará dificultades futuras importantes. Gracias. Bueno, yo soy Selina. Lo primero, dar la enhorabuena a Pedro porque estoy totalmente de acuerdo con el mensaje que ha transmitido y al final está claro que la mentoría social puede ser una experiencia enriquecedora, pero que también es una experiencia dura y que, bueno, yo pensando un poco sobre los retos y las conclusiones que presenta este tipo de voluntariado, pensaba que primero es muy importante tener ganas y hay 3 cosas que se necesitan, que son clave, que son paciencia, optimismo y empatía. Esto se va a entender mejor ahora cuando os comente los retos que yo he identificado, que son 5, y que bueno, para empezar, yo creo que el primer reto es el comienzo de esta mentoría, porque empezarla no es fácil, sobre todo porque se trata de construir una relación de cero con alguien que es un desconocido, con quien en un principio puedes pensar que no tienes nada en común y con el que además está la barrera del idioma. Pero bueno, para este primer reto, para afrontarlo, yo creo que lo básico es la constancia, que se trata al final de conocer, conocer y conocer para empezar a confiar, a poder confiar. Luego, el segundo reto que identifico, que también ha hablado Pedro un poco de ello, es lo del choque cultural, que en un primer momento puede dar lugar a malentendidos o incluso va a haber veces, a mí me ha pasado que no entiendes cómo si tienes una cita importante a X hora de la mañana, llegas 3 horas tarde si te estás decidiendo ahí tu futuro. O sea, pequeñas cosas que pues eso, dan lugar a malentendidos o que te hace difícil comprender a la otra persona. Pero a la vez creo que dentro de ese choque cultural también puedes encontrar qué es aquello que tenemos en común y puede dar lugar al entendimiento. Y esto a lo mejor puede sonar un poco idealista o lo que sea, pero incluso te puedes dar cuenta como con una persona con la que en un principio parece que no compartes nada porque vienes de contextos muy diferentes, puedes compartir gustos, valores, incluso hasta referentes culturales. Para mí fue muy chocante ver que tanto Dauda como yo durante nuestra infancia habíamos visto Dragon Ball, que no te entra en la cabeza que una persona de Costa de Marfil ande viendo eso en su infancia. Pues es una tontería, pero al final yo creo que también ese aparente choque cultural que luego llega al entendimiento da lugar a que acabemos con prejuicios e ideas preconcebidas que podemos tener sobre la persona beneficiaria. Lo que sí que creo que es difícil en relación al choque cultural es el tratar de comprender a la persona, incluso a veces se hace muy difícil dar consuelo. ¿Por qué? Porque no es tan fácil ponerse en el lugar de la otra persona. Incluso yo me llego a plantear si realmente podemos ponernos en el lugar de la otra persona. Hay veces que te das cuenta ante la situación que te están contando, la suerte que tienes de haber nacido al otro lado del mar, porque es así, cambia tanto las cosas. Y yo durante mi mentoría me he acordado mucho de una frase que nos dijo Aitor en una de las formaciones, que hablaba que es que hay veces que hablamos de ponernos en los zapatos de otra persona, pero hay veces que no se puede. Si la persona calza un 36 y yo un 41, por mucho que pueda, yo no me puedo poner tanto en tu lugar. Y a veces lo único que puedes hacer es decir, te escucho y estoy aquí. No puedes dar más consuelo que ese. Pasando al siguiente reto, que bueno, todos yo creo que está muy relacionado, es un poco la tensión que hay durante el voluntariado entre la autonomía y la dependencia. Porque si bien uno de los objetivos de la mentoría social es promover la autonomía de la persona beneficiaria del programa, por así decirlo, la persona voluntaria se convierte en un apoyo, acompaña, incluso puede dar herramientas para que la persona beneficiaria del voluntariado consiga sus metas. E incluso yo creo que en algún momento el mentor, la figura del mentor, genera mucho más confianza que la de la organización por diversos motivos. Uno de ellos es que al final las organizaciones están muy saturadas, son muchas personas, pocos trabajadores, y aunque se trate de dar una atención individualizada, pues
no siempre se puede lograr, ¿no? Y hay un momento en el que al final yo creo que las personas beneficiarias del programa acuden más a la persona voluntaria que a la organización, que esto, bueno, lo ha apuntado ya Pedro. Y me parece que aquí también es importante, que hay otra cosa que entra en juego, que es lo del paternalismo, es decir, hasta qué punto tratas a la otra persona o la infantilizas un poco como para intentar ayudarla porque crees que no entiende esto o lo otro, y también hasta qué punto te crees que tú puedes solucionar la vida de esa persona, que realmente no puedes, y eso da lugar a mucha impotencia y mucha frustración. Y esto me lleva al siguiente reto, que tiene un poco que ver con lo que ha hablado Pedro del sistema y qué pasa cuando te quedas fuera de los recursos. Yo sobre esto lo primero que pienso es que la vida para las personas migrantes es muy dura, y eso es así, y tiene un sistema que de alguna manera lo hace más difícil o que juega en contra. Y esto se puede ver simplemente con los requisitos casi imposibles que tiene una persona para conseguir los papeles o el trabajo. Sin papeles no te hacen un contrato, sin un contrato no te dan papeles. Es la pescadilla que se muerde la cola. También lo puedes ver, a mí me ha pasado con Dauda, cuando una persona que tiene su tarjeta roja tiene derecho a una atención en el médico, pero se cambia de centro de salud, llega y la persona que la atiende le dice que no puede, porque por puro desconocimiento, pero entonces esta persona se vuelve a su casa sin haber recibido atención médica. Son cosas que dices, joder, es que no, o sea, el Estado, por así decirlo, y su maquinaria no lo pone nada fácil. Luego, otra cosa que también se ha hablado, que es que las personas beneficiarias de este proyecto se hallan en situaciones muy, muy complejas, y encima lo que se da es que a mí me da esa impresión que tanto ellos mismos como las personas voluntarias normalmente no tenemos una comprensión total de esa situación. Entonces, claro, pues es difícil si ni esa persona ni yo como voluntaria comprendemos totalmente la situación en la que se halla, pues es difícil tirar hacia adelante. Y se complica aún más la cosa cuando el contrato, por así decirlo, con la entidad termina. Es lo que ha hablado Pedro, que la ONG de alguna manera se puede desentender más fácilmente que las personas voluntarias. ¿Por qué? Porque has construido una relación que al final implica cosas, y pues eso, se puede entender más o menos por problemas estructurales o lo que sea, que pues acude nueva gente que necesita ayuda, los recursos no son infinitos, entonces evidentemente hay gente que tiene que salir de esos programas. Pero claro, ¿qué hace la persona voluntaria? Y no sabes un poco cómo gestionarlo, intentas ayudar, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué puedes hacer tú? Y aquí es cuando llego yo al quinto reto que identifico yo, que creo que es el más importante, que al final es cómo trazar límites, porque es verdad que en las formaciones se habla un poco de que se construye una relación de confianza, un vínculo, tiene que ser horizontal, pero también se supone que tienes que trazar límites, porque como la otra persona va a estar viviendo situaciones muy duras que seguramente tú nunca vayas a tener que enfrentar, no sabes si no le echas una mano en un momento te sientes mal, te sientes culpable, te sientes responsable. Cuando eres la última persona a la que pueden acudir, te ves un poco desbordado. Y yo aquí voy a hacer un ejercicio de sinceridad. Yo todo lo que os estoy contando ahora, ayer lo reflexionaba, lo preparé, y después de preparar todo, hablé con la persona con la que yo he hecho el voluntariado, y esta persona hoy mismo, esta mañana, está recogiendo una notificación por la cual se le deniega el asilo, por lo cual tiene que dejar el trabajo que tiene fuera de la Comunidad de Madrid, o decidir trabajar en negro y, por ejemplo, renunciar a todos sus derechos como trabajador. Claro, yo no voy a mentir, yo esta mañana he llorado, ayer por la noche lloré porque te ves desbordado, ¿no? Yo soy una persona muy sensible y no sabes qué hacer. Pero mi conclusión, a pesar de todo esto, y sobre todo esto último que he dicho, lo de cómo trazar los límites, identifico el reto, pero no sé cómo encontrar la solución. Yo, desde luego, creo que no la he encontrado. Y bueno, mi conclusión final sobre ello es que al final la mentoría social no es nada fácil, pero creo que sí es muy necesaria. ¿Por qué? Porque pienso que la persona mentora llega allí donde la ONG no llega. Sobre todo se ve cuando la persona se queda fuera de los recursos. Y me parece que la persona voluntaria escucha en los peores momentos, acompaña en
en las ocasiones más importantes y echa una mano cuando los demás ya no la echan. Entonces, evidentemente igual es un poco tópico porque se necesitarían más recursos, mayor coordinación, no sé, pero sí que creo que es muy necesaria la mentoría social, pero que las personas tienen que estar, las personas que lo vayan a hacer tienen que estar bastante mentalizadas y preparadas. Y creo que después de lo que hemos contado, tanto Pedro como yo, se podrá entender por qué se necesita paciencia, empatía y optimismo, porque no es nada fácil. Y bueno, hasta ahí mis conclusiones. Muchísimas gracias, Selina y Pedro. A vosotros siempre. No sé, ¿hay alguien que tenga preguntas, que quiera compartir algo con ellos o, bueno, hacer algunas preguntas a los intervinientes? Comentarios. Yo, perdón Andrea, si, bueno, si me permites, ¿no? Bueno, nada, déjalo. No, dale, Pedro, estamos aquí para compartir. ¿No? Bueno, Aitor. Bien, quería, o sea, bueno, me he colado, no sé si alguien iba a hablar. Nada, en primer lugar, agradeceros Pedro y Selina hoy de estar aquí, porque vuestro testimonio es reflejo de 2 años de, bueno, es un reflejo de lo que ha pasado, creo, a día de hoy, después de estos 2 años. Ha habido muchas experiencias a lo largo de este tiempo, pero es que lo que ha sucedido y está sucediendo ahora, como tú comentas, Selina, ¿no? Con esta circunstancia de Dauda que no sabíamos, claro. Pero es que se da un montón de veces, ¿no? Y vosotras os habéis conectado con estas personas, habéis establecido unos vínculos tan fuertes que no han existido unos límites por nuestra parte. Y eso ha fallado en el diseño, obviamente. Es en el diseño que, claro, pensamos que fuese compartido, que fuese participativo, y quizás por eso traíamos esto aquí, ¿no? Para que de verdad veamos entre nosotros como organización y otras organizaciones que están haciendo mentoría o que piensan en esto, el cuidado, que mira lo que podemos, dónde estamos haciendo las cosas. Entonces, pues os agradezco muchísimo y espero que, como están compartiendo por el chat, pues esto, poner el foco en lo que estáis diciendo, porque son retos reales nuestros y también que se amplían a otras entidades y a otros voluntariados. Bueno, yo no podía antes, perdonar, no podía hablar porque la verdad es que escuchar a Selina pues es emocionante para mí, ¿no? Sobre todo este último que cuenta, ¿no? Y es emocionante porque es compartido y además, bueno, pues a veces te das cuenta de que el precio es un precio tremendo, ¿no? Y bueno, también es estimulante escuchar a Selina y me alegro escucharla y tenerla de compañera en el proyecto, ¿no? Y bueno, pues creo que nos podemos. Pues muchas gracias, Pedro. Buenas, yo soy Diego, trabajo en Galicia. Bueno, yo soy técnico de protección internacional y de verdad que quiero agradeceros de corazón esto que nos comentáis, porque, bueno, porque estamos en ello y está bien saber esto antes de meternos, ¿no? a tope con ello. Y sabemos cuál es la realidad y tenéis razón y no puedo decir más, pero muchas gracias. Yo quería compartir también, nosotros bueno, somos una entidad estatal, pero la mayoría de entidades están en Cataluña y por ello pues, ayudamos a la Generalitat a gestionar un programa, ¿no? Que implica mentoría también con personal en situación de asilo o demandantes de asilo. Y esto es un día a día, ¿no? Lo que están compartiendo ahora Pedro y Selina. Yo quería decir, sobre todo, invitar a la reflexión sobre el papel de la mentoría en el sentido de que no puede ser la respuesta a todos los problemas. Es decir, la mentoría es una metodología muy potente,
que transforma un montón, que yo creo que es muy necesaria, porque además tiene la implicación esta que ha salido en varios momentos, ¿no? de cohesión social, de también bidireccionalidad, ¿no? De cambios en el mentorado, pero también en el mentor, etcétera, etcétera. Pero no podemos decir que nos lo va a resolver todo o que eso sea la excusa para desresponsabilizar a las administraciones públicas a hacer frente a lo que les toca. Es decir, no puede ser que un mentor o mentora se sienta responsable del porvenir de una persona que está sin papeles, porque es que no es su responsabilidad. Entonces yo creo que no tenemos que perder de vista eso, ¿no? Conscientes de que es muy potente la metodología, pero tampoco sin dejar de hacer la denuncia que nos toca, ¿no? Y luego también por escuchando pensaba, ¿no? Bueno, es que igual es muy importante el papel del técnico o técnica de mentoría, ¿no? Igual el apoyo o sea, es que es indispensable. Nosotros siempre decimos, la mentoría son 2+1, no es el mentor y el mentorado. O sea, sin la figura del técnico no existe mentoría, porque al final es quien reorienta, quien ayuda, ¿no? A sostener esas situaciones y también quien dice a veces, oye, esto no te toca a ti, no pasa nada. No pasa nada si tú hoy no te ves capaz de acompañar a esta persona a hacer el trámite, no pasa nada. No, es normal, ¿no? Forma parte del ser humano que te sientas así. O no pasa nada si hoy estás súper bajo y no quieres quedar, porque llevas 1 año y medio con esto, ¿no? O sea, todo este apoyo al mentor creo que es súper importante, ¿no? Para que la cosa funcione, porque es que es lo que decían Pedro y Selina, ¿no? Si es que si no, la responsabilidad que les estamos dando no es la que les toca, ¿no? Y creo que puede ser hasta perjudicial, ¿no? Al final. Ya está. Bueno, yo quería... bueno, yo creo que a Selina y a Pedro les hemos agradecido tantas veces, pero creo que nunca es suficiente. Creo que su labor, su colaboración, su apoyo desde el inicio de este programa ha sido inmenso. Cada vez que les hemos llamado, contactado, ahí han estado y somos muy conscientes de la dificultad enorme de su voluntariado. Y haciendo un poco autocrítica, creo que a veces en todos los programas, en las ONGs, el personal que trabajamos en las ONGs, a veces nos cegamos, ¿no? Yo creo, no sé si por supervivencia, a veces trabajamos hasta con una coraza, ¿no? y tenemos esa manera de trabajar muy dirigida a los resultados de nuestros programas, al conseguir los impactos, los retos, de los proyectos y creo que a veces nos olvidamos del elemento humano, ¿no? De las personas con las que trabajamos, no solo de las personas beneficiarias, en este caso también de las compañeras y compañeros voluntarios. Y el componente emocional del trabajo que hacemos lo olvidamos muchas veces. Nosotros hablamos mucho de esto también, ¿no? Y de la idea esta de cuidar a los que cuidan, que siempre ¿no? los queda escrito, ¿no? Siempre en las formulaciones y en los proyectos y realmente no hacemos nada con ello, ¿no? Y al final en los procesos somos muchas personas humanas como sintientes y que al final las emociones salen y no somos capaces de gestionar esta parte que tiene que ver mucho con la intervención social y tiene que ver mucho con las relaciones humanas. Y formamos parte de organizaciones sociales formadas por personas humanas que nos relacionamos desde distintas facetas de nuestra vida. Y creo que ese es un elemento fundamental al que no estamos atendiendo. ¿Qué pasa con las emociones y las relaciones que establecemos? Al final nos convertimos un poco, ¿no? en autómatas, ¿no? Dirigidos a resolver proyectos, dirigidos a resultados, a medir impactos y en el proceso quedan muchas relaciones y emociones sin atender. Entonces, bueno, yo creo que con Aitor, que es psicólogo, lo hemos hablado muchas veces y este es un elemento que tenemos que tener en cuenta y que además cuando Pedro o Selina nos cuentan sus experiencias desde la emoción, realmente no tenemos herramientas para responderles, no sabemos cómo acompañarles en ese plano, ¿no? Entonces, bueno, pues
vamos a ver cómo solucionamos todo esto, ¿no? A veces las ONGs, por desgracia, no tenemos respuestas para todo, ni recursos para todo, ni los equipos técnicos tenemos capacitación para responder a todo esto, ¿no? Pero bueno, estamos en el proceso. No sé si alguien más quiere aportar algo. Nada. Bueno, perdona, María Ángeles. No, nada. Digo que ¿no? Nos hemos quedado con los testimonios, Celina, de Pedro. Digo, poco más que añadir, más que efectivamente, Cayetana, hacemos formaciones de cuidar al cuidador y al final, ¿no? Yo digo que igual que la gente dice, ¿cómo hace un médico, ¿no? Para irse a su casa sin los problemas? Y yo pienso, la gente se cuestiona cómo hacemos los de las ONGs para irnos a nuestra casa a veces sin los problemas, porque... ¿no? Sobre todo a la gente, ¿no? que está ahí en intervención directa, qué duro, qué complicado. Y bueno, sí, yo creo que tenemos que medir, bueno, que es necesario las herramientas, como hemos dicho, ¿no? Para medir, pero también creo que tenemos que medir con sensibilidad o medir si la parte más, ¿no? técnica de recursos y que seamos también capaces de medir la parte emocional, pero como yo os decía, para que tomemos medidas, ¿no? Para poder también atender a esa parte emocional que es al final lo que somos por esencia. Digo, si es que somos, ¿no? pura emoción, sino qué sentido tendría la labor de las ONGs. Así que nada, poco más que añadir. Muchísimas gracias a Pedro, a Celina por su generosidad, la generosidad en los testimonios que nos han dado. Y a vosotros, digo, ¿no? Por también la labor que hacemos, llegamos hasta donde podemos, pero yo creo que, oye, que es que se hacen muchas cosas y muy bien hechas. Gracias. Nada, gracias, María Ángeles, por lo que acabas de decir. Y nada, comentaros que os he pasado por el chat el Drive, o sea, un enlace con documentos, he incorporado ahora la presentación donde queda una parte de retos que queríamos comentar de los resultados, pero casi me parece es que han salido todos con lo que han sido los testimonios de Celina y de Pedro. Y nada, yo creo que por nuestra parte es esa parte, análisis, cuestionamiento y replanteamiento de cómo estamos haciendo las cosas, porque es importante lo que se está haciendo. Creo que se han hecho cosas buenas, pero hemos traído aquí testimonios que nos llevan a aprender y a poner en común, sobre todo, porque queríamos esto también, ¿no? El darle valor a esa parte del voluntariado que da un paso, se conecta con esta realidad, quiere transformarla, pero se siente sola. Y esto no es transformación. Sí se transforman durante el proceso, claro, pero esto es conjunto. Y las ONGs tenemos que decir hasta dónde estamos, informar hasta dónde llegamos y qué recursos hay y los compartimos. Y a partir de ahí construimos, yo creo. Pues es una parte de mis reflexiones. Pero bueno, hay una parte que es la que nos han dicho que os agradecemos un montón. Ya lo hemos dicho 20 veces, pero es que de verdad es así. Así que nada, yo por mi parte, gracias por la sesión de hoy, que ha sido increíble. Bueno, yo añadir que, bueno, como se viene diciendo, estamos en este proceso de construcción. Creo que en este webinar estáis participando de diversas entidades, plataformas, ONGs. Os invitamos bueno, pues quizá a plantear otros espacios de reflexión, de seguir avanzando en esta temática. Nosotros seguimos apostando por ella, quizá estamos casi en el inicio del camino, entonces, bueno, estamos abiertos a participar, a colaborar, a cualquier idea, sugerencia, proyecto, proceso que queráis proponernos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y mi enhorabuena por el trabajo que hacemos cada una de nosotras. Y nada, que descanséis mucho en estas fiestas.